Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos sean a este segundo coloquio en nuestra sala primera de la Feria Virtual Verde de Asiltra Apia. El lema que nos convoca es herramientas para una transición gradual y factible en la implementación de una economía verde en una Argentina en la que nadie se quede afuera. Cada uno de los disertantes en el día de hoy pone de manifiesto este lema y nos ayuda en esta instancia a pensar y a repensar en la posibilidad de pensar en una Argentina, en la Argentina de la prosperidad compartida. Esa Argentina, como bien dice el lema, en la que nadie se queda fuera. En esta oportunidad nos acompaña la representante de Industriales Pymes Argentinos, la señora María Victoria Policichio. Ella es quien va a compartir con nosotros un tema especialmente en agenda, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, que es el tema de la inclusión de la mujer en esto de la economía verde y en la economía circular. Así que, sin más dilación, nosotros vamos a dejar estos minutos restantes que seguramente van a ser muy nutricios para cada uno de nosotros, y convocamos entonces ahora sí a María Victoria y le decimos que estamos profundamente agradecidos por habernos acompañado y apoyado mediante esta exposición que sin duda ha de ser de gran crecimiento para cada uno de nosotros. María Victoria, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Norma. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente por la invitación a este encuentro tan enriquecedor y felicitar a los organizadores. Mi nombre, como dijo Norma, es María Victoria Policichio. Soy representante de IPA, Industriales Pymes Argentinos, y gerente de una pyme industrial que se dedica a la fabricación de uniformes para Fuerzas Armadas y de seguridad. Además, soy exoficial de la Marina Mercante, actividad que realicé desde el 1984 a 1991. Voy a hablarles hoy sobre la inclusión y sobre el rol de la mujer en la industria argentina y en la economía circular. La adopción generalizada a nivel mundial de los objetivos de cero emisión netas de carbono para el 2050, que sería esta una intención a largo plazo, es un mecanismo importante para impulsar una acción climática ambiciosa. Para alcanzar estos objetivos son necesarias la reducción drástica de emisiones y la remoción permanente de todos los gases de efecto invernadero restantes, que a su vez son fundamentales para hacer frente al cambio climático. Con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo, se escribió un libro titulado El empleo en un futuro con cero emisiones netas en América Latina y el Caribe. En él se cuantifican las pérdidas y las ganancias de empleo en la transición hacia una economía de cero emisiones netas de carbono. Y revela que se pueden crear 15 millones de empleos en la región para el 2030. Esta es la intención a mediano plazo. Después de esta pandemia no volveremos a la normalidad, sino a una nueva normalidad que se basará en la creación de empleo, impulso a la productividad económica de la mano de un desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente al cambio climático. Así como dijo Albert Einstein, el mundo no puede evolucionar más allá de su actual situación de crisis, utilizando el mismo pensamiento que creó esta situación. En este libro que les menciono, se muestran tres temas centrales.
nos damos cuenta que la descarbonización es una meta necesaria y posible. En segundo lugar, se estima el impacto en el empleo. Y como tercer tema, se analiza la política a seguir por los países de la región. Las transformaciones en sectores como agricultura, silvicultura, energía, transporte, turismo, construcción y gestión de residuos hacen posible la descarbonización y van a crear nuevos puestos de trabajo. En turismo en Argentina se está trabajando en proyectos de ecoturismo. Distintos recorridos turísticos en lancha, pero necesitamos que esas lanchas sean eléctricas para que cierre la economía circular perfectamente. Desde hace unos meses, AISA implementó lanchas eléctricas para la distribución de agua en el delta. Ahora, toma un papel indiscutido el diálogo social, el trabajo de construcción conjunta entre los intereses públicos y privados y la participación de los ministerios de Medio Ambiente, de Trabajo y otros ministerios competentes. El diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo propiciarán una transición justa hacia una economía sin emisión de carbono. El concepto de transición justa se originó en América del Norte con movimientos obreros de la década de 1970, en respuesta al despido de trabajadores durante el proceso de la eliminación gradual de industrias contaminantes. Actualmente, las medidas de transición justa se refieren a la intervención de políticas que tienen como objetivo cambiar la estructura económica por unas con baja emisión de carbono y respetuosas con el medio ambiente. Una transición justa hacia la sostenibilidad ambiental significa que todos los grupos afectados de forma negativa deben ser compensados y apoyados para que puedan beneficiarse de la transición. También significa que los trabajadores y las empresas puedan contribuir a la sostenibilidad ambiental adoptando nuevas prácticas de consumo de recursos en el lugar de trabajo. Las políticas que son favorables para una transición justa pueden incluir desarrollo de competencias laborales, diálogo social, protección de los derechos de los trabajadores, seguridad y salud en el trabajo, protección social, políticas activas del mercado laboral, políticas empresariales, políticas industriales y sectoriales, y políticas macroeconómicas y de crecimiento. Las grandes empresas son actores claves en la orientación y el mantenimiento de la transición hacia cero emisiones netas, ya que son fuentes de innovación de nuevas tecnologías, de financiamiento, de perspectivas estratégicas, de contratos a través de la cadena de valor, de conocimiento técnico, para hacer frente a los desafíos ambientales. Enfocarse en las grandes empresas puede ser un paso eficaz, ya que las acciones de unas pocas grandes empresas pueden contribuir en gran medida a reducir las emisiones y la degradación del medio ambiente, especialmente si las acciones ecológicas implican cadena de valor completas. Las 1.839 empresas, incluidas en el proyecto para la divulgación del carbono en el 2015, representan cerca del 11% de las emisiones mundiales. Si estas empresas hubiesen adoptado prácticas ambientales sostenibles y reducido al máximo sus emisiones de gas de efecto invernadero, el impacto de las mitigaciones hubiesen sido significativos. Por otra parte, aunque las micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes, consumimos relativamente poca energía a nivel individual, juntas podemos tener un efecto importante en la transformación hacia una economía verde. Debido a la cantidad y al gran número de trabajadores que empleamos, juntas las pymes consumimos más del 13% de la producción total de energía mundial. En América Latina y el Caribe, las pymes representan el 99% de las empresas, dando el 61% de empleos y representando el 24% de la producción total. Esta baja cuota de producción contrasta con la de empresas de tamaño similar en otras regiones, en particular, por ejemplo, en la Unión Europea, donde las pymes representan alrededor del 56% de la producción total. Las pymes somos una importante fuente de empleo femenino
en la región. Cerca del 33% de los empleados fijos a tiempo completo en las pymes de América Latina y el Caribe son mujeres, en comparación con el 26% de las grandes empresas. También es más probable que las pymes, en comparación con las grandes empresas, tengan una mujer como gerente general. El 20% de las pequeñas empresas tienen mujeres en la dirección, en comparación con el 10% de las grandes empresas. Por lo tanto, las pymes somos a menudo un punto de entrada al mercado laboral formal para las mujeres, contribuyendo a su empoderamiento y a mejorar la igualdad de género. Por otro lado, la transición hacia la sostenibilidad ambiental ha sido escasa en las pymes. Esto se debe a los costos adicionales de la adopción de tecnología, al acceso limitado al financiamiento. Aquí hay prácticas no vinculantes legalmente, que sí pueden ser adoptadas por las grandes empresas, por ejemplo la certificación, que podría no generar beneficios comerciales directos, y en muchos casos hay cierta convicción arraigada de que a los consumidores no les preocupa los efectos ambientales de estas prácticas, a pesar de la creciente demanda de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente por parte de los consumidores. La certificación también puede ayudar a la empresa a hacer la transición hacia la sostenibilidad ambiental con bajas emisiones de carbono. A menudo, la certificación se realiza en la esfera privada, ya que las empresas pagan por un servicio de certificación externo e independiente. La posibilidad de adquirir la certificación motiva a las empresas a adoptar medidas que mejoren su desempeño ambiental y social. Adquirirla les permite demostrar a los consumidores su cumplimiento con determinadas normas sociales y ambientales. Aunque la certificación es voluntaria y no es jurídicamente vinculante, se ha convertido en un requisito para operar en algunos sectores, como por ejemplo el comercio internacional de madera. La certificación de la gestión forestal ayuda, por un lado, a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo y otras condiciones laborales, y por otro, a mejorar el acceso de la empresa a los mercados respetuosos con el medio ambiente. Una limitación de la certificación es su costo, que suele ser prohibitivo para las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, en Chile, por ejemplo, se ha avanzado en ampliar la certificación del Consejo de Administración Forestal a las comunidades y a los pequeños propietarios. Otra solución es que el gobierno o las organizaciones no gubernamentales regulen la certificación, mejorando así su asequibilidad y accesibilidad. Las cooperativas pueden ser otra forma de promover el desarrollo sostenible y mejorar el trabajo decente en sectores con altos niveles de informalidad, como energías renovables, gestión de residuos y la agricultura. De hecho, la formación de cooperativas entre los recolectores de residuos informales mejora la inclusión social y la actividad económica. También hay cooperativas activas en el sector de la energía renovable, desde aquellas en las plantas de producción de biomasa en Brasil hasta las cooperativas fotovoltaicas de Argentina. Las cooperativas de energía renovable pueden ayudar a las empresas afiliadas a acceder a fuentes de energías asequibles y no contaminantes. Por otro lado, pueden conceder a la comunidad un control democrático sobre la producción y el uso de la energía, la capacidad de crear el empleo local, promover el desarrollo local y una fijación de precio razonable. La asistencia técnica y financiera podría fomentar de manera significativa el desarrollo de las cooperativas. Aparte de las cooperativas, han ido surgiendo gradualmente formas innovadoras y sostenibles de hacer negocios en la región. Las políticas de medición neta proporcionan un incentivo económico para la adopción de energías renovables al alentar a pequeños usuarios, como hogares y pequeñas empresas, a adoptar recursos de generación distribuida. La expresión más general de una política de medición neta es el permiso que se da a los consumidores conectados a la empresa de servicios públicos para compensar su consumo, introduciendo el excedente de electricidad autogenerada
en la red nacional y así generar créditos que pueden utilizarse posteriormente. Esta práctica se ha utilizado en 17 países para fomentar la distribución de energías renovables, beneficiando al mismo tiempo a los pequeños usuarios. Los mecanismos de medición neta permiten a los consumidores de servicios públicos reducir el costo de sus facturas de electricidad y utilizar en el futuro los créditos registrados, en términos monetarios o energéticos o ambos, por ejemplo, durante los picos de demanda. Un número cada vez mayor de consumidores reconoce los beneficios económicos de la adopción de energías renovables y está haciendo el cambio. La contratación pública verde puede estimular una mayor oferta de productos y servicios verdes cuando la demanda privada es insuficiente. La contratación verde es particularmente importante para las pymes porque los contratos gubernamentales podrían representar una parte significativa de sus ventas. Un ejemplo es Brasil, donde una reglamentación de contratación pública estipula que las empresas contratadas deben adoptar prácticas de sostenibilidad. Otra forma de integridad que adoptan muchas grandes empresas desde el sector de compras es trabajar en programas de diversidad e inclusión de proveedores. En Colombia, hace 5 años que están trabajando en estos programas de diversidad e inclusión entre sus proveedores. Según explicó la empresa Dove, que lo más difícil fue sensibilizar al equipo de compras. Primero dieron objetivo de gastos, luego procedieron a distinguir a los proveedores que ya trabajaban con ellos, dejando de ser un número y pasando a ser personas. Lo mismo hizo SC Johnson en Brasil, que comenzó a trabajar con WeConnect Internacional, por ejemplo, como aliado en la implementación de programas de diversidad de proveedores. WeConnect Internacional congrega a empresas lideradas por mujeres, minorías étnicas y grupos LGTBI. De esta forma, tomaron conciencia del valor de la diversidad de proveedores, replicándola en toda la cadena. El cambio que hicieron fue incorporar en la meta de gastos a empresas proveedoras de diversidad. A ellas las benefician, por ejemplo, con una diferente forma de pago. Reconocen mejoras en los resultados comerciales obtenidos en la empresa con esta práctica y consideran que es una forma de creación de valor. Como grandes corporativas que son, saben que cada proveedor, sea grande o pequeño, causa impacto, teniendo relevancia en el producto o servicio que ofrece. Los otros proveedores que tienen de 20.000 a 30.000 empleados también cuentan con programas para colaborar con personas que están en su primer empleo. De esta forma, es importante el impacto que se genera en la comunidad. Como ya comenté, una transición justa depende del trabajo mancomunado del sector público, privado y de los sindicatos. Estos últimos son organizaciones fundamentales en la construcción de una democracia con justicia social. Con su histórico desafío de garantizar el trabajo decente y condiciones seguras, con salarios dignos y con protección social básica, se combina hoy con otro tipo de necesidades que plantean las trabajadoras, los trabajadores y sus familias. Las organizaciones sindicales fueron creadas a imagen y semejanza de sus miembros. Por eso fueron pensadas desde su nacimiento por varones para varones. A pesar de que en nuestro país siempre han existido muchas trabajadoras, estas organizaciones tendieron a reproducir las relaciones de desigualdad de género, presentes en la sociedad y en el mercado laboral. Las mujeres hemos realizado diferentes acciones para incluir nuestra demanda en la agenda sindical, pero todavía nuestra participación en los cargos de conducción y decisión es muy inferior respecto de la cantidad de mujeres trabajadoras y afiliadas. La falta de presencia de mujeres en puestos de decisión sindical implica la ausencia de sus demandas. Las reivindicaciones relacionadas con la distribución de tareas familiares y laborales, con la igualdad de trato y de oportunidades en comparación con los varones, con condiciones de trabajo, con políticas de capacitación en los lugares de trabajo y con equiparación de los salarios,
aparecen y se tornan importantes cuando hay mujeres que las instalan y las mantienen en la agenda sindical y en las convenciones colectivas de trabajo. La ley de cupo sindical femenino, que es la ley 25.674, establece que de cada 10 candidatos que se presenten en una misma lista, 3 deben ser mujeres, o una relación proporcional a esa distribución según las participaciones de cada sector. La ley indica que las mujeres deben integrar la lista en lugares que posibiliten su elección. Y si nos referimos a la gremial empresaria de Argentina, la participación femenina en la dirigencia es casi nula. En Argentina no tenemos un relevamiento de cuántas pymes están conducidas por mujeres. Lo que sabemos es que las mujeres poseen y están a la cabeza del 30% de las empresas que operan en la economía formal de todo el mundo. En el ámbito corporativo, cuando es una mujer quien ocupa la dirección general de una empresa, hay un 7% más de probabilidades de que las mujeres desempeñen puestos directivos en operaciones, un 7% más de probabilidades de que ocupen puestos directivos en contabilidad y casi un 13% más de probabilidades de que ocupen puestos directivos en administración general. Cuando las mujeres no están presentes en los cargos empresariales más altos, carecen de la influencia necesaria para alterar la cultura del lugar de trabajo y el círculo vicioso del predominio masculino se perpetúa. Mientras la presencia femenina sea insuficiente en las esferas de toma de decisiones, la fuga de mujeres en el escalafón corporativo seguirá existiendo. Las empresas con mujeres en los consejos de administración tienen más probabilidades de tener mujeres en cargos de gestión estratégica. Fomentar el concepto de diversidad de pensamiento puede conducir a un aumento de la innovación y la creatividad. La desigualdad de género se repite en otros sectores generadores de empleo verde. Las mujeres son también minoría en el sector de la construcción sostenible, en la industria del reciclaje, en el nuevo sector de la producción de vehículos eléctricos, en la agricultura orgánica, por nombrar solo algunos ejemplos. También en estos sectores se reproducen los patrones de desigualdad laboral descritos en el sector corporativo. Las pocas mujeres que trabajan en esos sectores lo hacen en departamentos administrativos como recursos humanos, contabilidad y labores comerciales. Muy pocas tienen puestos de responsabilidad y gestión. En otras palabras, nos enfrentamos a un modelo de desarrollo que tiene el potencial de ser mucho mejor en términos ambientales y conseguir eventualmente controlar los problemas globales como el cambio climático o la contaminación. Pero sin embargo, no está funcionando en términos de igualdad de género. ¿Cómo hacer que la transición energética no solo sea limpia, sino incluyente? El único camino es asegurar que la base del proceso de transición energética sea la justicia social. Es decir, trabajar en el marco de una transición justa a modos de producción y consumo de energía limpia, tomando medidas específicas que aseguran la participación equitativa de hombres y mujeres. Las políticas energéticas deben ser diseñadas e implementadas con una clara dimensión de género. Así lo recomiendan las directrices de la OIT sobre la transición justa a economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, acordadas por organizaciones de trabajadores, empleadores y gobiernos de todo el mundo en el 2015. Es clave poner en marcha medidas específicas que aceleren la equidad en el mercado de trabajo del empleo verde. Algunas recomendaciones para lograrlo tienen que ver con el fomento de la participación de las mujeres en carreras de ciencias, que hoy son solo el 35% de las personas matriculadas. El presupuesto 2021 presentado por el ministro de Economía Martín Guzmán en el día de ayer ante la Cámara de Diputados presenta a la inclusión social de género y diversidad como uno de sus pilares fundamentales, uno de sus 6 pilares.
El presupuesto 2021 es un presupuesto con perspectivas de género, en tanto contiene una metodología que permite visibilizar el esfuerzo que realiza el gobierno para cerrar las brechas de desigualdad, al tiempo que expresa iniciativas concretas de esta decisión y una definición políticas inclusivas y de diversidad. Por otro lado, el limitado acceso al financiamiento es un obstáculo que normalmente enfrentan las pymes para mejorar su desempeño ambiental. Aunque la emisión de bonos verdes sigue siendo baja en muchos países, el mercado se ha ampliado de manera considerable en los últimos años. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Los bonos verdes son cualquier tipo de bono cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar en parte o en su totalidad proyectos verdes elegibles, ya sean nuevos o ya existentes. Brasil lidera la región con el 41% total de la emisión regionales. Chile le sigue con el 25% y México en un tercer lugar con el 14%. La mitad de los ingresos de estos bonos verdes se destina a proyectos de energía renovable, especialmente eólica y solar, mientras que una cuarta parte de la emisión se destina a uso de la tierra, principalmente papel y silvicultura certificados, en especial en Brasil. Además de los bonos verdes que financian explícitamente proyectos verdes, los bonos etiquetados más amplios que integran en su cadena tanto la dimensión ambiental como la social, pueden mejorar la sostenibilidad ambiental y la inclusión social de la empresa. Los planes de financiamiento dirigidos a las pymes también son cruciales para una transición justa, ya que la mayoría de las pymes tienen un acceso limitado o nulo al mercado de bonos. Ecomicro es un programa de cooperación técnica liderado por el BID, que se asocia con instituciones financieras en la región para crear productos financieros que ayuden a pymes y a hogares de bajos ingresos a financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Uno de los proyectos exitosos de Ecomicro es una asociación con Te Creemos en México. Los préstamos verdes a través de esta asociación promueve el acceso a calentadores de agua solares, refrigeración eficiente, sistemas fotovoltaicos para 100 clientes microempresariales. El éxito de la adopción de los préstamos verdes permitió a Te Creemos cambiar todo un modelo empresarial para apoyar la entrega de productos verdes y capacitar a más de 1000 empleados. En Colombia, Ecomicro se asocia con Banca Mía para desarrollar préstamos verdes que permitan que 240 pymes en 12 localidades incorporen soluciones de eficiencia energética en sus procesos comerciales. Estas soluciones reducen los costos de energía de las pymes y reducen al mínimo su impacto ambiental. Otros mecanismos que hacen más verde a las pymes es abordar su demanda de mercado y sus limitaciones a la tecnología ambiental mediante la presión y la orientación de grandes empresas a lo largo de su cadena de suministros. La mayoría de las empresas multinacionales tienen conocimiento sobre la práctica verde y algunas se han integrado ya estas medidas en sus procesos empresariales. Estas presiones se transmiten cada vez más a las empresas más pequeñas, que abastecen a las grandes corporaciones. Al mismo tiempo, la cadena de suministros pueden ofrecer a las empresas más pequeñas acceso al conocimiento y al mercado mundial. Un ejemplo de transformación verde de la cadena de suministros es Natura, una empresa de fabricación de cosméticos con sede en Brasil. A través de su interacción con las comunidades rurales en el Amazonas, la empresa busca desarrollar cadenas de valor que sean sostenibles y que generen una rentabilidad de primer nivel. El cambio a las energías renovables tiene el potencial de aumentar el empleo femenino.
Las mujeres representan el 32% de la mano de obra en las energías renovables en todo el mundo, pero solo el 22% de la mano de obra en las industrias de petróleo y el gas. Para garantizar que la transición sea justa, es fundamental incorporar cuestiones de género en las políticas de transición que garantice que las mujeres se vean beneficiadas, no solo en términos de empleo, sino también de condiciones de trabajo decente, como salario y protección social. El papel de la PYME en la transformación hacia una economía verde será decisivo para alcanzar una ecologización exitosa de la economía, en especial en términos de mejores resultados sociales y del empleo. Es necesario que la normativa, la investigación y el desarrollo en materia medioambiental, así como la contratación pública, tengan en cuenta las necesidades y las limitaciones de las pymes. No habrá empleo verde si no tenemos trabajo decente e inclusivo. No habrá empleo verde si no combatimos el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación de género y de los pueblos originarios. La cero emisión neta de carbono para el 2050 es necesaria, posible y alcanzable. Y lo más importante, tenemos herramientas y conocimientos suficientes para hacerlo a mediano y largo plazo. No hay tiempo que perder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Muy nutritiva su alocución y realmente me siento muy tocada por esto porque se me vinieron a la cabeza unos cuantos textos que estuve leyendo en estos últimos días acerca de cuál es el cambio de mentalidad, por no repetir esto del cambio de paradigma que está tan trillado, ¿no? Porque más que paradigma, es necesario hacer una reingeniería del pensamiento, ¿no? En cuanto a cuál es el rol de la mujer, pero no separándolo del hombre, sino en la misma concientización, porque desde el momento en que tenemos que separarlo, estamos en ejercicio de una autodiscriminación. Entonces yo no creo mucho en esto de los paradigmas, sino más bien en pensar en la existencia posible y convivencial de los géneros en tanto humanidad posible, ¿no? Sin estas restricciones que tienen que ver o con el cuerpo o con la emocionalidad. Es decir, pensar en el ser humano propiamente dicho, más allá de aquello para lo que fue culturalmente designado. Es decir, absorto o absorbido como sujeto de consumo, ¿no? En medio de una mentalidad preestablecida para el consumo, en donde sea hombre y mujer solamente funciona en tanto funcione, ¿no? Esta concepción mecanicista y volver la mirada un tanto más a lo antropológico y fundacional, como es la vuelta a la mirada hacia la mujer, porque si hay una entidad, persona jurídica, fundacional, por eminencia es la mujer, por cuanto es la que porta el útero de la humanidad que se viene, ¿no? Además, fíjate que ya he sabido que al margen del sexo, todos tenemos energía positiva y masculina en nosotros. Así como cuando yo estoy al frente de mi pyme y tengo que pelear un precio o defender algo, estoy poniendo en funcionamiento mi energía masculina. Pero cuando me toca cuidar a mi familia, a mis hijos, hablarles, darles consejo, estoy poniendo en funcionamiento mi energía femenina. Y así los hombres también. Entonces podemos ocupar
porque tenemos capacidad y estamos preparadas para ocupar todo tipo de puestos, igual que ellos. Tal y Y cual. tenemos que trabajar junto con ellos. Así como Exactamente. yo lo hice cuando era joven, que navegaba, bueno, también tiene que ser así, hay que Así implementarlo. es. Hay ahora todo un trabajo, María Victoria, que seguramente usted conoce perfectamente, que es tratar de caminar un poquito más allá, ¿no? En el A la par, horizonte, claro. hacia la concepción ya no de lo que conocemos como el estado de bienestar, en donde los estados se autogarantizan mediante el suministro de determinados satisfactores para garantizarse gobernabilidad, pasar de este estado de bienestar a lo que se denomina el buen vivir, Claro. entendiendo que el estar invoca una transitoriedad. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. En cambio, el vivir implica una continuidad. Entonces, esta bajada de línea del estado de bienestar, que si bien está sirviendo como paliativo, sobre todo hoy día a instancias de la pandemia establecida por el advenimiento del COVID-19, tenemos que irlo trabajando y aprovechar este enclave, se me ocurre, María Victoria, como disparador del buen vivir, de ese terreno en donde no es que mi derecho termina donde empieza el del otro, sino que mi derecho es tal cuando yo colaboro al que el derecho de María Victoria se concretice. Tal cual. Además lo Entonces, tenemos que hacer todos juntos eso. Es exacto, la todos, única opción. Si me sí, permitís, totalmente. Sí, algo último, no sé si hay alguna sí, pregunta, por pero quería supuesto. recomendar un libro que Sí, realmente me resultó muy, muy interesante, que se llama De la cuna a la cuna, escrito por William McDonough y Michael Brongard, que no solo para mis colegas industriales, sino también para el público en general, porque amplía enormemente el horizonte de la innovación en relación a la economía verde. Les recomiendo la lectura de ese libro. perfectamente, muchas gracias. ¿Puede volver a repetir el título, María De la Victoria? cuna a la cuna. De la cuna a la cuna. Exacto, Totalmente sugestivo, precioso. Me exacto, porque recordó, hace sí, una comparación de lo que lo que estamos dejando, que es de la cuna a la tumba, y sí, vamos a iniciar el proceso de la cuna a la cuna, que es toda esta economía verde y todo el cuidado del medio ambiente.